Buenas tardes y bienvenidos, queridos eternautas, a los que nos encontramos aquí en esta tertulia habitualmente los domingos de forma quincenal y a los que nos seguís por el canal de YouTube en esta nueva temporada que inauguramos hoy, como es costumbre en septiembre, un poco tarde quizá, con la previsión era que nos viéramos un poco antes, pero arrancamos aquí en este 24 de septiembre para dar, bueno, rienda suelta a nuestros impulsos literarios. En esta nueva temporada creo que recobramos algunos formatos más clásicos, habituales. Hoy con un club de lectura habitual, con una obra emblemática de la literatura universal que ha, de alguna manera, inspirado y sido incluso referencia de autores consagradísimos y que creo que traerá un interesante debate con los que me acompañan habitualmente desde el otro lado del Atlántico. No sé si con resfriado o no. Graciela, te veo ahí. ¿Cómo estás, Graciela? Encantado de saludarte de nuevo. Igualmente desde aquí, tanto tiempo sin verlo. Hacía unos meses que no nos veíamos. María José, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues encantadísima de estar de nuevo aquí. Pues vamos a ver Vamos a si ver. no nos hemos metamorfoseado demasiado desde los últimos encuentros. A Lázaro le sigue creciendo la barba y no sé si está en pleno proceso de metamorfosis, transformándose en un nuevo ser humano o Un nuevo insecto. insecto. Muy bien, Lázaro, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo muy bien. Me alegro de verte. Y David Monteagudo, que también es asiduo, clásico y que ahora se nos está poniendo súper en forma, porque me consta que se pega unas palizas en bicicleta y que tiene ahí, ¿no? Anda como líder de... Cierto, ¿Cómo va cierto, todo hay algo de eso, sí. Hay algo de eso, o sea Algo que de es eso. un jabato no solamente en la literatura, sino también en lo físico. Este hombre es de un poderío que no os lo podéis imaginar. Bueno, pues estamos aquí también para abordar, ya os lo he dicho, ¿no? La metamorfosis de Kafka que nos ha propuesto Lázaro para esta tarde como club de lectura. Yo creo que no requiere demasiada presentación, ni Kafka, ni la metamorfosis, ni probablemente puede que sea uno de los libros que más se ha comentado, más conocidos y populares de toda la literatura. Es difícil que alguien, incluso que no sea lector, no haya oído hablar de la metamorfosis, que no tenga alguna referencia, que incluso no sepa quién es Gregorio Samsa, ¿no? Y yo creo que haber conseguido con una obra breve, porque en realidad es una obra de corta extensión, haber conseguido una universalidad de este calibre pues está muy, muy lejos, ¿no? de la mayoría de las obras. Hoy no sé si nos repetiremos o no con respecto a lo mucho que se ha hablado sobre esta obra, pero quiero que Lázaro me diga, bueno, por qué la ha elegido, por qué la ha propuesto, y yo la verdad es que estoy con muchas ganas de saber qué opináis de esta novela. Voy a llamarle novela porque así más o menos está considerada, o novela o novela corta y que me digáis. Así que Lázaro, es tu turno, dinos por qué has traído la metamorfosis a este foro. Bueno, porque yo me identifico bastante con Gregorio Samsa, no solo con Kafka, y que, no, como has dicho tú, es uno de los escritores señeros de la modernidad del siglo XX, ¿no? Eh, y ¿no? Hace un trío ahí con Proust, con Joyce, ¿no? Entre los más, así que... y yo diría también, después pasando las décadas, con García Márquez, ¿no? Por cierto que algunos han calificado la obra de Kafka, sobre todo la Metamorfosis, como realismo mágico, ¿no? Aunque también se le atribuye pertenecer a ese género tan germánico que era el expresionismo, ¿no? Que tanto se desarrolló en Europa Oriental. Eh, y bueno, y también parece figurar en el surrealismo. Es decir,
la obra de Kafka parece que abarca todas las tendencias, ¿no? Bien, a mí me resulta muy interesante, nos resulta muy interesante ver cómo combina las situaciones realistas con las más fantásticas. Y vamos a hablar precisamente de la metamorfosis. Eh, y del resto de la obra de Kafka quizá la vamos a rozar, ¿no? Pero, digamos, en la metamorfosis nosotros vemos que ese insecto en el cual se ha convertido Gregorio Samsa, simplemente por despertarse a la mañana y encontrarse convertido en un insecto, eh, es un insecto que no está definido. Muchos lo identifican con un escarabajo, la mayoría con una cucaracha, pero no hay tal cosa, ¿no? Ahí habla de las patitas, de las miríadas de patitas o de infinitas patitas o innumerables patitas, ¿no? Los insectos tienen 6 patas, ¿no? En general, todos los insectos, eso se lo fui a comprobar en, en, en la maravillosa Wikipedia, todos los insectos tienen 6 patas, ¿no? Eh, entonces, el insecto este del que nos habla, en el cual se convirtió Gregorio Samsa, es un insecto de infinitas patitas que las mueve todas así y que no tiene control sobre ellas. Él se despierta convertido en un insecto con la espalda que es un caparazón y mueve las patitas que no las puede controlar, se mueven solas las patitas y eso, no sé, a mí me resultaba espeluznante. Yo creo que no se haya angustiado poco o mucho con la metamorfosis, también llamada la transformación, o al inverso, que no se haya angustiado, que no sea, o deprimido, es que no ha profundizado totalmente, no ha captado totalmente esa novela. Para mí la novela, esa novela, como que esa narración, como yo suelo comentar todas las cosas, es absolutamente angustiante, ¿no? Y uno se ve ahí metido, por ejemplo, es decir, el insecto de Gregorio Samsa es un insecto, pero conserva la conciencia de un ser humano, ¿no? Es decir, y conserva los apegos por su familia y todo eso. Hablemos de la familia de Gregorio Samsa, la familia de Franz Kafka, ¿no? De todo es sabido que Kafka, que fue, digamos, tiranizado por su padre, por lo menos así nos cuenta la historia, que era un señor autoritario, un hombre de empresa, y que quería proyectarse en su hijo, evidentemente, que querría también que fuera un hombre de empresa y que lo instó o lo obligó, no sé, a estudiar derecho cuando él prefería otro tipo de disciplinas, historia del arte y cosas por el estilo, ¿no? Eh, de todos modos, Kafka parece que fue lo poco que ejerció como abogado, que fue buen abogado, y donde trabajaba en esa compañía de seguros que tiene un nombre muy largo que no memoricé, era bien conceptuado, ¿no? Obviamente parecía que tenía un carácter atormentado, ¿no? Que tenía una relación ambivalente con las mujeres, ¿no? Eh, y que tenía ciertas tendencias sadomasoquistas, ¿no? Más masoquistas que sádicas, yo diría, ¿no? Y eso se ve perfectamente en la mayor parte de sus obras, ¿no? Por ejemplo, en el proceso, que lo voy a tocar tangencialmente, parece que él no se sabe, como todos sabemos, no se sabe qué es por qué se lo procesa a, a K, ¿no? El personaje, a Joseph K. Pero él, de todos modos, además de querer averiguar a qué se debe el proceso, de qué se lo acusa, además
él busca él va al juicio, él busca él busca el martirio, ¿no? Eso es una cosa que se ve en casi todas las cosas, ¿no? Bien, Praga, perdón. Kafka es un auténtico producto de la burguesía judeo-alemana residente en Checoslovaquia, un nuevo estado que, digamos, antes era Bohemia, y se considera todavía Bohemia, en el corazón del Imperio Austrohúngaro, ¿no? Yo nunca estuve en Praga, espero ir algún día, si me queda tiempo. Dicen que es una ciudad hermosa, ¿no? Eh, bueno, Praga y en general la República Checa parece que hay, es un país muy culto, con grandes intelectuales, con costumbres refinadas y posiblemente quizás se podría calificar el corazón de Europa, o por lo menos de Europa Oriental, ¿no? Eh, Aunque otros dicen que es Italia, ¿no? En fin, eh, en la metamorfosis se ve muy claro el ámbito familiar. Y aquí aparece, por ejemplo, es notable como en una obra fantástica en la cual alguien se despierta convertido en un monstruoso insecto eh, lleno de patitas que se mueven, lo cual es espeluznante. Es fantástico ver cómo todo eso se da en un ámbito realista, es decir, en donde se habla de dinero, porque claro, Gregorio Samsa es el sostén económico de la familia, pero resulta que el padre tenía guardado una caja de caudales con dinero y algunas en previsión, vaya a saber de qué, como ellos alquilan una habitación a unos señores para poder, cuando ya Kafka no va a poder traer el dinero de su sueldo. Eh, y todas estas cosas tan realistas, tan de la vida común, ¿no? Que se da en una casa con inquilinos, con el apartamento, con vecinos, ¿no? Entonces, hay mucha maestría en esto de mezclar la ficción, la fantasía, con, dentro de un contexto realista. Eh, Porque esto, claro, no aparece en las nubes, en las montañas sagradas, no, se da en una ciudad, ¿no? Se habla del tranvía que pasa por ahí, ¿no? Eh, y bueno, y de la casa que se ve, la casa de enfrente, que se ve, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, bueno, Kafka también se dice que es, y yo estoy de acuerdo con esto, que es un autor existencialista, ¿no? Y sí, digamos, el mensaje, yo no diría subyacente, diría el mensaje que transmite es profundamente existencial, ¿no? Por lo menos en sus relatos, ¿no? Y también es un maestro del absurdo, ¿no? Sobre todo en los textos cortos de Kafka está el absurdo presente. Bien, volviendo, bueno, y se habla de la filosofía del absurdo, ¿no? Hay una crítica a la burocracia, una sátira de la burocracia cuando viene el encargado ahí, el gerente, hasta llega el gerente, y una situación que es realmente tragicómica, y golpean la puerta y se ve la impotencia del pobre bicho Samsa, ¿no? Gregorio Samsa, porque las puertas están cerradas, y entonces van a llamar al cerrajero, y la impotencia que tiene él para poder abrir la puerta y la impotencia para poder expresarse y poder hablar, porque le salen unos sonidos eh, horribles cuando intenta hablar, intenta explicarse que le ha pasado algo
siniestra y por eso no puede tomar el tren que tenía que tomar el tren de las 7 de la mañana, ¿no? Porque es un viajante de comercio, ¿no? Y claro, y ahí está porque también el padre de Kafka, el que lo tiranizó, fue viajante de comercio. Eso es un hombre, un self-made man, un hombre que se hizo solo, ¿no? Y que se llegó así, luego se casó con una mujer que tenía mayor fortuna familiar. Y bueno, y entonces tengo toda una visión, digamos, del mundo comercial, ¿no? Así, capitalista, ¿no? Entonces, claro, no puede concebir que un hijo varón, como su hijo, que no siga el mismo camino, ¿no? Eh, Escolí otra cosa. La familia del padre de Kafka, que era una familia rural de carniceros, ¿no? Eh, y en otros relatos habla bastante de los carniceros, de la carne, ¿no? No de una manera simpática, ¿no? Eh, bueno, yo creo que la metamorfosis están reflejadas todas las inquietudes, las angustias, los temores, la ironía, ¿no? de Franz Kafka, ¿no? La Metamorfosis es una obra realmente, a pesar de lo corto que es el texto, ¿no? En relación con otras novelas, pero expresa un montón de cosas, ¿no? Es decir, está muy bien dibujado el carácter del padre, de la madre protectora, de la hermana, que evidentemente viendo la biografía de Kafka refleja a su hermana preferida, Ottilie, creo que se llamaba Otilie, algo así, ¿no? Y lo que sí no aparece es su relación con las mujeres, ¿no? Eh, Según he podido leer, parece que tenía con respecto a la relación sexual, tenía una visión, digamos, una aproximación entre deseosa y temerosa, ¿no? También he leído que era muy frecuentador de burdeles, ¿no? Eh, y bueno, que había toda una problemática sexual, que, que no aparece como, que aparece subdibujada, ¿no? O mejor dicho, desdibujada, ¿no? Pero que se lo ve. Y bueno, para terminar con la metamorfosis, y todo ese masoquismo, ese autodesprecio que en el fondo siente por sí mismo, ese, la metamorfosis es una novela biográfica, ¿no? Es casi una autobiografía, digamos, en ese sentido. Bueno, y cómo él se siente y todo ese desprecio cuando finalmente es un bicho muerto, ¿no? Es curioso porque yo antes lo recordaba como que la criada lo mata a escobazos, y no, la criada que finalmente descubre su cadáver simplemente lo recoge ahí y lo echa al cubo de la basura, ¿no? Es decir, esa es la visión, digamos, que Kafka da de Gregorio Samsa y quizá la visión que él tenía de sí mismo, ¿no? Tipo complejo, como lo era, ¿no? Muy complejo. Bueno, por ahora esto en Muy bien. líneas generales. Sí, sí. Adelante. Muy bien, Lázaro, has hecho una exposición bastante amplia y exhaustiva, no solamente sobre la metamorfosis, sino también un poco pasado por la vida de Kafka, a quien dejas constancia que conoces bien como autor y el contexto familiar y histórico en el que produjo su obra. Yo, a diferencia de otras ocasiones, me vais a permitir que hoy dé mi opinión de manera seguida a la de Lázaro. Me tomo como conductor de este programa esa licencia para, creo que facilitar también un poco el debate. Seré breve, yo creo que voy a ser breve
como no podría serlo de otra manera, un insecto. Creo que jamás me voy a sentir tan cerca de la figura de Gregorio Samsa como lo voy a hacer en esta tertulia de hoy, al expresar mi opinión sobre esta obra, ¿no? Por lo tanto, espero que el insecto en el que me convertiré en breves instantes nos cause tanta repulsión como le ha causado a Lázaro, ¿no? Esta lectura por enésima vez de la obra. Yo he de decir que he leído por segunda vez La Metamorfosis, que la leí en el año 2003, por lo tanto hace ya 20 años que la leí. Y he acudido a ella con una expectativa alta, ¿no? Pues en estos 20 años creo que he cultivado de alguna manera ciertos rigores literarios, he cultivado también mis lecturas, y creo que, o creía que había desarrollado algunas sensibilidades que posiblemente me faltaron en su primera lectura, cuando era un hombre más joven y quizá, en fin, con menos recorrido vital. Y para desgracia mía, he leído esta obra con mucho interés, la verdad que le he puesto muchas ganas y mucho interés, pero a mí me ha resultado casi lo mismo que cuando la leí en la anterior vez. Algo que no me ha despertado ningún interés en la lectura misma, que lo he ido leyendo, pues que es una lectura fácil, sencilla, eh, que no le encuentro ninguna grandeza, de verdad, os lo digo. Me ha aburrido bastante volver a leer La Metamorfosis. Me parece una historia muy simplona, muy aguerrida en su planteamiento, ¿verdad? Pero al mismo tiempo el efecto que me ha producido es otra vez de un desconcierto total porque soy incapaz de reconocer las bondades que todo el mundo le atribuye. De verdad, creedme que lo vivo hasta con cierta preocupación. ¿Estaré ciego? ¿Me faltarán sensores literarios? ¿Soy incapaz de reconocer, apreciar las virtudes que para otros son evidentes? Creedme que para mí esta historia en la que este tipo anodino, que tiene un trabajo más o menos anodino, se despierta un día en la cama convertido en un insecto y que transcurre durante todo el relato apenas preocupado sobre sus dificultades de movilidad y su aprendizaje respecto a cómo se va a mover en ese nuevo cuerpo que le ha sido dado y que conserva esta conciencia muy yoica, por otro lado, ¿no? Cuando todo su proceso es como muy bajado a la parte más animal, reducido a un insecto. Todo este proceso en el que él más o menos muestra una cierta indiferencia y estas reacciones de la familia y del entorno del trabajo y esta degradación económica, bueno, a la que la familia se tiene que sobreponer, pues bueno, estas peripecias vitales, a mí la verdad es que no me han despertado ni mucha curiosidad, ni he sufrido por el tipo, en fin, no estaba demasiado pendiente de al final, no recordaba cómo acababa el final, ¿verdad? Que por otro lado, en fin, no sé, me ha parecido un poco simplón esta cosa de decir, bueno, pues a ver ahora a la niña, a ver si le buscamos un buen marido, que prácticamente no sienten ninguna afección después de haber perdido a un hijo. No sé, yo creo que debo de estar castrado, ya os lo digo, en algunas sensibilidades, que me quedo perplejo de la fascinación que causa esta obra. Me consta que a David también es una obra que le fascina y que tanto Lázaro como David para mí son dos referentes, dos personas con un criterio literario que yo siempre tengo muchísimo en cuenta y que coincidimos en no pocas ocasiones, pero en estas, perdonadme, yo no sé, podía haber venido aquí a hacer el papel y deciros que sí, que tal, cual cosa. Chicos y chicas, no, yo no conecto con esta obra, no así con otros textos de Kafka. Sí estoy de acuerdo con el análisis estrictamente estructural y literario que ha hecho Lázaro de la dificultad quizá de mantener ese doble registro de lo realista por un lado y lo estrictamente fantástico por otro. Me consta que autores que para mí son de referencia, como García Márquez, ya lo ha nombrado Lázaro, hablan de esta obra como una obra fundacional. A García Márquez le he escuchado decir en alguna entrevista, por ejemplo, que cuando leyó La Metamorfosis es como que se desplegó en él una nueva posibilidad de hacer literatura. Por lo tanto, algo tiene, pero yo no, yo debo ser una especie de insecto, aunque no lo parezca, pero desde el punto de vista literario, creo que debo de tener por ahí múltiples patitas que no me permiten conectar de verdad
con esta historia. Y como creo que con las historias que uno conecta, y mucho menos con aquellas que tienen, ¿no?, este reconocimiento y este prestigio a todos los niveles, lo mejor que puede hacer uno es callarse, hacerse pequeño, esperar que le caiga alguna manzana que le impacte contra la estructura que recubre el cuerpo del insecto, y más o menos salir de aquí, no sé si con cierta dignidad o no, cuando acabe la tertulia, pero lo que sí os digo es que no me tiréis a la basura por esto, ¿eh?, cuando acabe la tertulia, y que me queráis seguir manteniendo entre vosotros. Y dicho esto, ahora sí creo que ya voy a poder acabar, dando paso a quien quiera continuar. Eso sí, permitidme que os haga una petición en la medida que podáis, que seáis lo más elocuentes posibles a la hora de transmitir qué es lo que veis en esa obra, porque yo la verdad es que me gustaría también verlo. Así que, no sé, dejo abierto a quien quiera continuar con su análisis y su disertación respecto de la metamorfosis. Bueno, yo creo que Pero, ahora le pero, toca a perdón, una mujer, a una sí, mujer. pero perdona una sola cosa. Me pareció muy interesante tu reflexión. Muy literaria, es también como, a ver, la tengo que pensar, es como para escribir un ensayo sobre ello, porque sobre las distintas sensibilidades, pero en serio, además bastante honesta, ¿no? Por otro Sí, lado. sí. Sí, pero es gracioso porque yo te estaba escuchando, sobre todo desde el final, y lo veía también como un trozo de texto kafkiano. Pero Cristiano. bueno, sí. Bueno, Vale. pues mira, Lázaro, te agradezco el elogio, porque como dice nuestro amigo César, que alguna vez hemos coincidido con él, César Martín Núñez, notario y excelente literato también, y de él escuché que quien no agradece un cumplido es porque espera dos, y no es mi caso, o Bueno, sea pero que no es un el cumplido, cumplido. me pareció así muy curioso, así realmente. Bueno, adelante, sí que ahora le toca a una mujer. Bueno, Pues venga, ¿cuál de las dos? Graciela, empieza. Venga. Bueno, pues, bien. Oye, sí, eh, primero voy a decir algo sobre el texto. Efectivamente, como dice José Matas, es de una redacción sencilla, no tiene complicaciones. Podría ser también un cuento de terror para niños, porque se puede leer perfectamente, no hay demasiado ahí como para, salvo imaginar, ¿no? Después, es sumamente incómodo. Yo recuerdo haber leído a Kafka y ahora, claro, lo leí por segunda y tercera vez. Y me doy cuenta por qué no es uno de mis preferidos, porque esta situación es sumamente angustiosa y todas las situaciones que plantea Kafka son angustiosas y son terriblemente pesimistas. La metamorfosis es una metáfora de la familia. Eh, a pesar de que no carga las tintas, aparentemente es una familia normal, generalmente es una familia despreciable, porque ahí está el pobre Gregorio trabajando para todos y una vez que no puede hacerlo, queda reducido a un bicho y luego prefieren que se muera para salvarse de él porque ya los molesta. Entonces, como metáfora de la familia es realmente algo muy preocupante. Y, y sí, lo que sucede es que lo he evitado, pero este drama de Gregorio es una cosa bastante común, no en los hijos, pero sí en los padres proveedores, cuya obligación principal es mantener la familia y el día que no pueden hacerlo, bueno, hay algunos que son internados en los geriátricos y ahí se mueren y otros que son atendidos por los hijos, en fin, es suerte diversa. Pero sí, así es, esas son las familias. Y tal vez el drama de Gregorio de vivir para otros y, este, y, y ser nada más que vivir la vida de otros y ser nada más que eso,
es lo que pienso que lo ha aterrado a Lázaro, que ha hecho una cosa totalmente diferente, pues él ha vivido su propia vida siempre. Así que este ejemplo se lo ha tomado al revés. Bueno, ahora les voy a hablar de la edición. Resulta que yo tengo una edición que hizo la editorial Losada acá a los 100 años de publicación de la Metamorfosis. Acá la muestro. Miren el bicho. Este bicho tiene una cabeza humana. Esta edición fue prologada por Jorge Luis Borges. Ha hecho un prólogo muy sencillo, Borges, y dice que las preocupaciones de Kafka en toda su obra han sido siempre la subordinación y el infinito. A mí me parece que en la Metamorfosis está clara una de sus preocupaciones, que es la subordinación, ¿no? Y explica cómo en el resto de la obra estaría el infinito, en aquella construcción de la muralla china, en una de las obras, en aquella otra donde se espera una carta que nunca llega. Bueno, pero voy a hablar de la Metamorfosis. En esta edición, que es una edición de lujo, vemos que está la primera edición en español de Losada, que tiene esta carátula. Después hay una ilustración de la primera edición en español, que es muy linda realmente. Es de una revista, española. Bueno, voy a seguir un poco el orden del libro, ¿no? La segunda publicación que se ve acá es la primera página del manuscrito de la Metamorfosis. Miren la letrita de Kafka, a ver, ¿la pueden ver? Sí, sí. Es una letrita infantil, pequeña. Después acá hay una edición de Leipzig de 1916 con una sobrecubierta y se dice que Franz Kafka había pedido que la ilustración no incluyera ningún objeto, ningún insecto, sino un individuo con ropas de dormir ante una puerta entreabierta. ¿Ven? Y acá está la publicación y no hay un insecto efectivamente, pero hay un hombre que se agarra a la cabeza, que está en ropa de dormir, y entonces esto sugiere que la metamorfosis sería un tremendo sueño, ¿no? Esta es la cubierta de la primera edición de la Metamorfosis en Praga. Bueno, luego hay fotos de Kafka. Esta es la revista de Occidente, la primera publicación en español en 1925. Así que esta revista de Occidente, que es una revista literaria, lo publicó Kafka en 1925, ya traducido. Bueno, y luego hay, como dije, fotos de Kafka en... Oye, pero es un tesoro eso, ¿eh? Sí, es un libro muy lindo. Mira, te voy a enviar uno a España. Sí, Entonces, pero la acá revista tenemos, Occidente. acá tenemos uno que está en una playa, míralo, parece un judío de un campo de concentración, es terriblemente judío Kafka. Sí. Bueno, pues también en su literatura, ¿no? Porque su literatura es... Y después acá hay algo que yo vi, porque yo estuve en Praga, en la casa de Kafka, y hay un busto conmemorativo en su casa natal. Está hecho en bronce, en la puerta. Bien, la cuestión es, como dice José, lo incómodo que nos puede resultar o lo poco significativo, pero claro, ha calado tan hondo que seguramente para otros tiene un significado diferente. Yo lo que he visto es que desde que lo volví a leer hace más o menos un mes, me ha rondado la cabeza y no me abandona. Y resulta que yo ahora, que soy proveedora, me comparo con Gregorio. Y por una cuestión estética nunca me convertiría en un bicho, pero pienso, bueno, la gente grande puede contraer demencia o Alzheimer, ¿no? Y entonces sí se convierte en una especie de bicho. Y uno vivió la vida de otros y se constituyó en un proveedor de otros y después no tuvo nada, no quedó nada, no quedó nada. Lo pueden barrer con una escoba. Entonces es una parábola sobre la vida humana dedicada a la familia o al cuidado de los otros
muy terrible, que tal vez provoca un deseo de no hacer eso con la propia vida, ¿no? Una reacción. De todas formas, me gustó mucho leerlo de nuevo y pensé mucho en Lázaro cuando lo leí por la elección que él había hecho. Y claro, y creo que realmente me parece que, por ejemplo, el proceso, que fue lo que yo leí, ¿no? Y el castillo, creo que los leería de nuevo, a pesar de que fueron francamente deprimentes. Sobre todo el proceso tiene mucho que ver con lo que luego en algunos procesos puede llegar a suceder. Gente que no sabe por qué lo buscan, de qué lo acusan, cómo se tiene que defender. Y esta es una parábola de la vida moderna, ¿no? Parece mentira que esto haya sido escrito en el año 1900. Bien, y esto es lo que tenía para decirles y para compartir con ustedes. Pues muy bien, Graciela, me ha gustado mucho tu exposición, también no solamente porque nos has mostrado, bueno, me están dando ganas de comprar el libro, fíjate, ese que nos has mostrado con todos esos documentos, eh, porque la verdad es que creo que has transmitido, mira, me has transmitido más interés que la propia obra, pero bueno, vamos a seguir con las opiniones y no sé, si os parece bien, pues alternamos y ahora que sea David, ¿no? Y que cierre luego María José. Vamos a ver, David, ¿eh? No sé Vale. si te he sorprendido mucho con No, mi exposición. Yo que suelo ser un hombre normalmente más no, comedido no, y no me ha sorprendido mucho, ¿eh? No, no, porque ya sé que hay muchas veces que no coincidimos nosotros, tú y yo, José, en algunas opiniones y, o sea, no, no me ha resultado muy sorprendente que tus antenas no hayan, en este caso, no hayan captado algunas cosas que otros sí que vemos quizás en esta obra. Entonces yo, bueno, yo voy a intentar decir un poco también cosas que no se han dicho o que no se han dicho siempre, porque claro, esta es una obra que, como se ha dicho aquí, es tan conocida, ha tenido tanta influencia, que también pierde, por el solo hecho de que todos sabemos de qué va y prácticamente cómo acaba y tal, pues también pierde mucho del impacto que podría tener una primera lectura para alguien que no la conociera de nada. ¿Eh? Entonces, yo en la obra de Kafka distingo entre sus narraciones cortas, que a mí son las que más me gustan, porque son más redondas, más coherentes, más contundentes, y ahí pondría la Metamorfosis, la Condena, también la Colonia Penitenciaria, y luego también un Artista del Hambre, y estas que aún son más breves, digamos, que para mí son interesantísimas y a mí sí que me gustan mucho, ¿no? Luego sus novelas largas, como El Proceso o El Castillo, pues son novelas que como estrictamente desde la técnica novelista son unas novelas pésimas, son farragosas, o sea, están construidas con un mecanismo onírico, totalmente. O sea, olvidémonos del término kafkiano, que da mucha categoría. No, no, lo que usa es el sistema o el mecanismo con el que funcionan las pesadillas, algunos sueños que se van liando, que se complican, hay cosas que son repetitivas, que es un mecanismo onírico total, el de las novelas. En El Proceso lo es ya y en El Castillo, sobre todo, aún más quizás, ¿no? Entonces, yo considero que Kafka es un autor que está en el límite, en el filo del cuchillo siempre, entre el escritor aficionado, un poco pueril, aquí también ha dicho Graciela, ha apuntado algo en la puerilidad, en esa cosa un poco simplota, un poco infantil, de Kafka, se mueve siempre en el filo entre el escritor aficionado y por lo tanto malo, o sea, no un gran escritor, y en cambio un escritor muy interesante y muy inquietante. Yo en parte creo que si Kafka no hubiera sido judío y no hubiera nacido en el momento que nació, si Kafka hubiera sido, por ejemplo, como un Henry James, que era un burgués, pero un auténtico burgués. Ha dicho Lázaro que los de la familia de Kafka era burguesa, no, eran unos tenderos. El padre era un tendero, en todo caso pequeña, muy pequeña burguesía. Si hubiera sido un Henry James, una persona súper rica, que podía hacer lo que quisiera la gana, que viajara a Londres, a Estados Unidos cuando quisiera y tal,
y, y de unos países como Inglaterra, Estados Unidos, no habría alcanzado las cotas que ha alcanzado en prestigio y en todo esto, ¿no? Porque Kafka, que escribe historias a veces pues muy simplotas o muy que a veces rozan lo de la escritura del aficionado, que escribe lo que le da la gana, sin orden ni concierto y sin... Kafka es un autor interesante por las interpretaciones que se pueden hacer sobre su obra, por el contenido que puede estar ahí dentro metido, ¿no? Entonces, lo que explica en la Metamorfosis, que también se ha dicho aquí ya, explica la familia, una historia de familia, una historia doméstica, por cierto, todo es dentro de una casa, es lo que explica, es lo mismo que cuenta Kafka en todas sus narraciones, en La condena, en, en la carta al padre también, que aunque es una carta, es una obra literaria con todos sus componentes, que es simplemente Kafka también puede ser visto como un tipo retorcido, como un tipo que en realidad estaba en una familia que para aquella época pues era más o menos normal, que nadie se metía demasiado con él. Él escribía, pero era un tipo resentido y complicado que necesitaba en su habitación tener un silencio total, que no hubiera ni un solo ruido. Y claro, venían ruidos no ya desde su casa, desde la calle, ¿no? Que ya le molestaban y no podía escribir. Y el insomnio y tal. Era un tío retorcido, un tipo resentido, complicado, y que siempre tuvo un rencor y una cosa terrible con su padre, que explica muy bien en la carta al padre, lo explica con una elocuencia y con una sistemáticamente que es estremecedor, ¿no? Porque en realidad lo que tiene ahí es un rencor y una mala uva terrible y cómo lo intenta racionalizar, pero según cómo es un tipo resentido y complicado y que se complicaba la vida muchísimo cuando en realidad no era ningún caso terrible de un padre ahí que le maltratara. El padre simplemente, cuando le dejaba Kafka el último libro que había publicado, él en vida publicó pocos libros, pero bueno, mira, he publicado esto, el padre le decía, déjalo ahí, que ya lo leeré luego. Y bueno, no veas, ya, o sea, terrible, es el rencor que le sugería eso, ¿no? Entonces lo que explica aquí en la Metamorfosis es lo mismo, o sea, es un rencor contra la familia, contra esa familia que queda descrita realmente como muy miserable y bueno, todo esto que ha dicho Graciela también, ¿no? Pero que no sé hasta qué punto, pues, digamos, estaba justificado. Él era una persona complicada. Entonces, esta narración es muy interesante porque, claro, ahora hemos visto muchas cosas ya. Hemos leído muchos libros que usan esto de partir de una situación cotidiana, normal, y ahí introducir un elemento que no sabes muy bien si es fantástico, si es onírico, si es puramente psicológico. Pero claro, Kafka fue un poco quizás uno de los primeros que hizo esto con esta contundencia y con esta capacidad para que perviva en el tiempo. Pero vamos, que conste que yo también soy crítico con Kafka, no tan crítico como José Matas, y tengo que confesar que en esta lectura que he hecho ahora, pues cuando he empezado a leerlo, también he sentido un poco lo mismo que decía José, ¿no? Ahora luego he ido entrando en la historia y realmente Kafka escribe muy bien, escribe con mucha sencillez, como se ha dicho también, es muy comprensible, es nítido, pero bueno, se ha dicho, se ha comentado que Kafka en realidad hablaba en checo, digamos, y el alemán era su lengua culta para escribir, pero que tampoco tenía un alemán muy rico ni con un gran vocabulario, y sino que escribe, y sí, es cierto que es una escritura un poco notarial, ¿no? Casi de explicarlo todo con las palabras precisas, pero sin una... Es un autor interesantísimo, porque claro, escribe, por ejemplo, sin hacer nunca
nunca hace ni una sola referencia a la cultura, a otros libros, a otras cosas. En Kafka nunca encontrarás eso. No hay intertextualidad. O sea, es digamos, las antípodas de un Vila Matas, que es todo lo contrario. Kafka, cero. Cero relación de otros autores o de la cultura. Es un autor que nunca habla con el lector, nunca dice lector, esto. No, 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 él escribe como una cosa muy íntima, muy. Claro, eso es muy interesante, ¿no? Pero esto lo hacía porque él escribía así, porque era la única forma que concebía él la escritura, digamos. Y luego ya por último, apunto que también estamos acostumbrados a interpretar a Kafka como una cosa pues muy angustiosa, inquietante y muy desagradable. Y claro, lo que no tenemos claro es que Kafka lo viera como eso. Está claro que escribía quizás como una forma de exorcizar pues sus demonios, ¿no? Digamos, pero Kafka parece ser que cuando, por ejemplo, leía en la colonia penitenciaria o cuando leía la condena o el proceso, ¿no? En alguna lectura pública que él hizo, parece ser que se partía de risa, o sea, le entraba la risa como si fuera algo muy gracioso, como si fuera algo cómico. O sea, él quizás estaba convencido de que estaba escribiendo libros cómicos. A ver, es un poco exagerado esto, ¿no? Porque ya. Pero vamos, que no tampoco tengamos tan claro que su intencionalidad era la que ahora todos queremos verle, ¿no? Y bueno, simplemente esto. Quería decir un poco cosas un poco diversas, ¿no? Porque luego hay todo lo demás que todos sabemos y en principio ya está. Ya con esto termino. Muy bien, pues excelente también, David. O sea que vamos a ver qué nos dice María José. Estoy un poco intrigado también después de estas diversas exposiciones. Que ahí tienes literatura de Europa Central. Sí, Sí, eso pensaba yo. Sí, sí. sí, es verdad, es verdad. Bueno, yo tengo que partir diciendo que siempre, siempre he sido una gran admiradora de la literatura de Kafka, siempre, desde que lo descubrí hace muchísimos años. No siempre lo he leído y lo he comprendido igual, es cierto, pero siempre me ha parecido uno de los grandes, grandes de la literatura. Y hay una cosa en la que coincido con David. Quizá lo más sugestivo de la literatura de Kafka sea la interpretación que se hace, más lo que él dice. Lo que él dice está mm, perfectamente acotado. Ahora, cada lector tiene su interpretación. Y aunque de Kafka ya todo se ha dicho, yo creo, todo. Mientras haya un nuevo lector de Kafka, todo está por decir. Porque cada uno de nosotros lo interpretamos de una forma y lo vemos de una manera. Yo, la verdad, me distancio bastante de la interpretación que ha tenido José, de la que tiene Graciela y en parte de la que tienes tú mismo, David. Y sin embargo, coincido plenamente con la de Lázaro. Y es que yo también me identifico con Gregorio Samsa. Ya sé que soy una mujer y él es un hombre. Ya sé que, bueno, no tenemos nada que ver en la situación, ni en el país, ni en nada de nada. Pero hay algo que se eleva por encima de las circunstancias y que hace que las personas se sientan próximas. Y a mí me pasa con Kafka, con todos sus libros, pero especialmente con este. Me parece verdaderamente una auténtica maravilla, una novela del siglo, una novela para la eternidad. Bueno, la eternidad es mucho decir, no se sabe cuánto es la eternidad, pero sí que me parece valiosísima su contribución a la literatura y creo que es una figura del siglo. La escribió en 1915. Acababa de empezar la Primera Guerra Mundial. Y yo recuerdo haber leído en sus diarios, creo, no sé bien, a veces confundo las cosas, que dijo, hoy ha estallado la Primera Guerra Mundial, me voy a nadar. Eso era todo lo que le movió
toda la reflexión que le movió el estallido de la Primera Guerra Mundial. Y sin embargo, yo considero que aunque él no haya hecho alusión a la Primera Guerra Mundial y probablemente la escribiera antes, aunque, bueno, no sé exactamente cuándo la escribió. A nosotros nos consta 1915, pero no sé exactamente cuándo la escribió él. Creo que los grandes problemas del siglo, los grandes problemas que han asaltado al individuo, al hombre, durante el siglo, él ya los pone sobre el tapete, los va reflejando. No solo en esta novela, en las demás también, pero es que a mí toda la literatura de Kafka me parece la misma. Cambia el argumento, pero las preocupaciones del hombre del siglo XX están todas ahí. Ese sentimiento de insignificancia, de verse un poco aprisionado por determinadas estructuras de poder contra las que nada se puede, esa inoperancia de la voluntad, lo que deseas no se llega a conseguir, ese absurdo que parece bueno, que rodea nuestras vidas y que lo único que nos queda es contar con él y acomodarnos a él, ese absurdo está ahí. Yo creo que se refleja en casi todas sus obras. Aquí también, aquí lo vemos muy pronto. No hace muchos días, uno de mis nietos, que tiene 13 años y medio, me dijo, abuela, quiero leer una novela juvenil muy interesante. Tú la debes conocer. Se refería a esta. No, no es una novela juvenil. Es un hombre que se convierte en un insecto. Ya, sí, pero no es una novela juvenil. Una fábula, una Es fábula. decir, es tan sencilla la literatura, la escritura de Kafka, que puede parecer una novela juvenil. Puede parecerlo, pero no lo es. Tiene elementos fantásticos, pero no es una novela juvenil. Tiene elementos que pueden resultar atractivos, el terror, situaciones insólitas, pero no es una novela juvenil. Es una novela profundísima que yo creo que hace meditar a cualquiera que la lea, que lo asume en la contemplación de los grandes problemas del siglo, en este siglo terrible que ha convertido al hombre en casi nada. Y él, que murió antes, murió en 1924, antes del ascenso del nazismo, pues en el final de esta novela, sin él poder conocer qué iba a pasar y sin que fuera una prefiguración ni mucho menos, pero al insecto le desposee de su naturaleza de hombre. Por eso pueden deshacerse de él, porque no es un hombre. Y eso es lo que haría luego el nazismo con el Holocausto, quitar al hombre su humanidad. Entonces, a mí me parece que la literatura de Kafka es absolutamente necesaria. Creo que se debería enseñar en los colegios. Bueno, eso respecto a mis reflexiones personales sobre la obra. También quería decir que cuando acabas de leerlo, no sé, pero yo creo que 1000 veces que lo leyera, 1000 veces que seguiría experimentando las mismas emociones. Y como un látigo, con toda la fuerza de la primera vez. Yo he sufrido con esta novela, ahora también, y eso que la conocía, pero ese, esa falta de compasión hacia ese hombre que de pronto se ve obligado a vivir en un cuerpo ajeno y que ni siquiera se interesa por él mismo, que parece que todo su interés, toda su preocupación es cómo lo van a asumir su familia, cómo lo van a digerir
y qué puesto va a ocupar él entre ellos, y que va viendo cómo se le va excluyendo hasta que al final deciden abiertamente deshacerse de él, de verdad, a mí me parece que es de una profundidad dramática absoluta. Yo he sentido una gran compasión por ese ser, que bueno, aquí es un insecto, pero en realidad es cualquiera que no es como los demás. Un poco la diferencia es magnificada. Y bueno, también quería decir que se ha dicho muchas veces que inaugura la literatura del absurdo. Sí, sí, se inaugura aquí la literatura del absurdo, porque una situación tan insólita como esa, mm, aceptarla cuesta 2 minutos en el relato. Nada. Al final se asume. Bueno, al final no, casi al principio se asume. No se cuestionan nada, no tratan de evitarlo. El absurdo se impone en la existencia humana y solo hay que contar con él. Y a partir de ahí lo que cuenta es las consecuencias, cómo se van a desarrollar las relaciones entre ellos una vez que el absurdo se ha colocado sobre sus vidas y las ha modificado. Bueno, pues esto también me parece muy, muy parecido a lo que suele ocurrir en la vida, a la condición humana. ¿Qué más quería yo decir? Vamos a ver. Ah, hay grandes, creo que esto también lo ha dicho Lázaro, yo también lo pienso, creo que hay grandes similitudes entre, entre su propia biografía y el libro. Se abordan las relaciones de poder, se abordan con claridad, no solamente la que le une al amo, la que le une también al que comparece allí en representación del amo, no solamente la que le une a su padre, son relaciones despóticas, duras. No tiene, el individuo ahí no tiene consideración, no se le tiene consideración. Son, hay un sometimiento total. Y esas estructuras de poder que además se enmarañan en una burocracia de la que no puedes des, deshacerte, creo que están presentes en el libro y en todos los libros de Kafka. Y también está presente esa atmósfera asfixiante, no podría ser de otra manera, algo tan terrible como ese suceso de convertirse en un insecto, no puede ser algo anodino, es algo que impregna de esa asfixia, de esa angustia, cualquier reflexión. Me ha gustado mucho, bueno, como siempre, la sencillez expresiva de Kafka. Casi parece que fuera una carta que recibieras de alguien donde te va explicando algo con absoluta claridad y sencillez. No tiene ninguna dificultad su lectura, no hace referencias que te puedan parecer ajenas o que te lleven a otros mundos, se ciñe a una historia doméstica llena de, no solo de sentimientos, sino una historia doméstica en el que el hombre resulta asfixiado por otras muchas cosas que las relaciones puramente familiares. Y me parece que una cosa que me sorprende, que me sorprendió siempre, es que no hay rebelión. No hay rebelión. Cuando él se despierta y se ve convertido en un insecto, al principio duda y piensa que es una fantasía, que en cuanto se despeje esto desaparecerá, pero luego cuando ve que no, lo acepta. Eso sí que me sorprende. Pero claro, eso me sorprende, pero también lo coloco dentro
de la manera en que Kafka coloca el absurdo. Hay un absurdo que de pronto domina tu vida y con el que tienes que contar. Bueno, pues esto es así. Hay una interpretación que leí hace muchos años que hacía José María Valverde y que decía que seguramente, por eso decía al principio que cada lector es un intérprete de Kafka y que por lo tanto de su obra, aunque se haya dicho todo, todo está por decir. Pues decía José María Valverde que él entendía que toda la obra es un sueño, que realmente Kafka no despierta, que lo que se narra es el sueño de Gregorio Samsa. Bueno. A mí ya me acabas de matar con eso, vamos. O sea, si al final es un sueño, es No, yo no lo sé y desde luego Kafka no lo dice. el Por remate, lo ¿no? tanto, aquí interpretaciones solo, solo interpretaciones. Bueno, Pero es interesante que dé tantas interpretaciones diferentes, ¿no? claro, claro, claro. Eso es lo bueno. Ahí está la riqueza de Kafka, en que para cada hombre, para cada lector, mmm, hay una interpretación que darle, aunque él no se pronuncia, él lo deja todo ahí en la sombra. A mí me parece un autor fascinante, Sí. verdaderamente fascinante, y me parece que nada más tengo que decir. Pues muy bien. Voy a buscar mi primer libro de Kafka, un momentito. La verdad es Bueno, que yo me abstengo de insistir, obviamente, en mi exposición, que más que interpretativa ha sido, ya os digo, una exposición de efectos, ¿no? De lo que yo he sentido por segunda vez cuando he leído esta obra. Me sorprende también algunas cosas, ¿no? Porque Kafka escribía en alemán Sí. y a mí Era su idioma materno, el alemán. No era como si él hablaba, él entendía mejor el alemán, que era muy común eso en Europa Central, sobre todo el Imperio Austrohúngaro. Él hablaba también muy bien el checo, pero el idioma donde mejor se desenvolvía era el alemán. y yo supongo que lo digo esto desde mi propio imaginario, no tengo ni idea de alemán, pero me parece una lengua complejísima, ¿no? Y me parece casi paradójico que alguien que escribía en una lengua que ofrece tantas posibilidades declinativas, ¿no? Y por lo tanto de una riqueza gramatical y de poder utilizar recursos subordinadas, ¿no? La sencillez de su prosa siempre, ¿no? En ese sentido es magistral, ¿no? Me Bueno, sorprende también perdón, a eso. eso quería referirme, por eso esta es la primera edición que yo de Kafka, que me la traje de Buenos Aires. Esto lo leí ya, digamos, casi Es, en mi post-adolescencia, ¿no? esta es casi de la época de Kafka, ¿eh? Bueno, esto es de editorial Losada, Graciela, O sea, también, vale. y sí, claro. tiene el prólogo de Borges. ¿De qué Aparte, año? ¿De qué año es? esta edición es del año 47, creo, ¿no? Mirá, Ahora, Losada lo publicó por primera vez en el 38. sí, 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 ahora, a ver, aquí está, del 43, no, la primera edición era del 43 porque la última del 58, pero no creo que esta sea del 58. De todos modos, dos cosas que quería comentar. Hasta que yo me fui de Argentina, no sé si sigue así, la industria gráfica argentina es un desastre. Este es el último que leí de Kafka, mira la tapadura, ¿no? Este tiene el prólogo de Borges, y este tiene el prólogo de alguien que no sé quién es, pero a lo mejor alguno de vosotros lo conoce. Eh, Traducción Julio Izquierdo, me parece que conoce. Bueno, yo por lo menos conozco un izquierdo que escribía. Bueno, en fin. Por cierto, bueno, y otra cosa que era como, aquí, claro, tendría que buscar, pero Borges comenta que Kafka era muy superior como inventor que no como escritor, como, digamos, eh, eh, Como como fabulador. literato, ¿no? Sí. Claro. Y yo pienso que, claro, lo más importante de cualquier escritor es que sea un inventor, ¿no? Es un inventor de historias, un inventor de cosas, ¿no? Pero bueno, esto.
Así que bueno, tenemos el mismo libro, Graciela, pero en diferentes ediciones, ¿no? Sí, Sí. Bueno, este ya además, claro, de mi crítica a la industria gráfica argentina, hay que ver que lo leí un montón de veces, ¿no? Y no sé, lo leí, lo presté, me fue devuelto, ¿no? Eh, Increíble. pero bueno, me resulta más cómodo leer esto, pero la traducción es bastante diferente, pero es la misma historia, ¿no? Y en los dos casos en este caso el prólogo es de Saramago, ¿eh? Eh, y es curioso como Saramago encabeza el prólogo como, no, perdón, ¿dónde tengo yo que el prólogo de Saramago? Entonces perdón, nada, que es de Valverde, sí, que acaba de citarlo María José. Eh, eh, ¿Por qué yo digo que es Saramago? Hay otro escrito entonces de Kafka del prólogo de Saramago, no sé. Eh, bueno, y lo encabeza así Kafka, dos puntos. La lógica de los sueños. Esto puede ser onírico, ¿no? Claro, por supuesto, sí. Sí, sí. Bueno, Claro, en aquel tiempo Freud también estaba haciendo sus aportaciones claro, a todo ese mundo de los sueños. Todo estaba presente allí. sí, sí. es cierto eso. Era comienzos del siglo. Él ya había publicado, a comienzos del siglo publicó Freud La histeria. Sí, es cierto. Ya había influido incluso en Henry James. Henry James. Muy Muy bien. bien. No, hay dos momentos dramáticos en la metamorfosis que son verdaderos golpes bajos, ¿no? Pero están hechos con maestría. Uno es cuando él tiene el bicho tiene ese delirio romántico de querer acercarse a su hermana, besarla, ir al comedor, escuchar el violín, y es rechazado por todos y finalmente muere. Y el otro es cuando el padre entra y le empieza a tirar manzanas y lo hiere, ¿no? Eh, o sea, el padre no puede ver otra cosa más que el bicho, no ese hijo fiel que ha trabajado para él y para la comodidad de la familia. No, está enceguecido por la apariencia, por aquello en lo que el hijo se ha convertido y lo único que quiere hacer es matarlo. Y le tira esos manzanazos y lo hiere de gravedad. Y Porque, esas dos cosas son terribles, ¿no? Pues fíjate, Terribles. Graciela, que eso me conecta a mí, ahora que las has nombrado, esas dos escenas dramáticas, esos momentos que además tienen mucha carga, es cierto, en la historia. A mí me conecta, fíjate, con el mundo de la discapacidad, principalmente de la discapacidad intelectual. Yo que he Claro. estado en los últimos Es años trabajando terrible. como gestor de proyectos formativos para personas con discapacidad, me parece que son, que reflejan ambas, ¿no? Eh, Sentimientos muy oscuros a veces en el entorno de las familias cuando tienen un hijo con discapacidad que se ha convertido o ha venido, ¿no? Como un bicho raro y que no saben muy bien qué hacer con eso, y a veces hay pulsiones muy hostiles, ¿verdad? Que se pueden despertar en ese entorno. Y por otro lado, el deseo, a veces enfermizo también, de las personas con discapacidad intelectual, principalmente, por tener relaciones sociales, de amistad, afectivas o sexuales con personas que no tienen ninguna discapacidad. Por lo tanto, fijaros que a mí me conecta, ¿no? Con esa interpretación, y obviamente pues podrían ser muchísimas, ¿no? El bicho, el que se ha convertido en el seno de una familia en un cuerpo extraño, incomprensible, apestoso y degradado, con el que nadie quiere relacionarse, puede venir desde muchos ámbitos, desde el adolescente que está en plena pubertad, que está haciendo un proceso de transformación, que su orientación sexual o su identificación sexual es otra, con la persona con discapacidad. Es decir, yo creo que aquí lo que sí hace Kafka de una manera anticipatoria es poner de relieve la gran injusticia que se comete a nivel social y familiar con la diferencia, con lo que no es normativo, ¿no? Y por lo tanto, cómo se gestiona la vergüenza
cuando eso se produce en el seno de una familia. Yo en ese sentido sí que reconozco la maestría del pensamiento y de la visión de quien nace este planteamiento, pero insisto, esto no empaña en absoluto que mi lectura de ese texto me haya resultado anodina y poco estimulante. Y no sé si queréis añadir algo más y si no yo con Sí. esto, Bueno, pues... yo solamente algo que quería decir y que me lo has quitado casi, no completamente, pero me lo has quitado te has anticipado a mí, que es que si Kafka hubiera nacido un siglo más tarde y hubiera escrito La Metamorfosis en 2015, y dependiendo de en qué ambiente se moviera Kafka, la metamorfosis claramente sería una metáfora de la condición trans dentro de una familia que no lo acepta esto, ¿no? Y estaría clarísimo y habría entusiasmo por esa crítica de la incomprensión ante un proceso transexual de una persona, por Está bien. ejemplo. Así es, Oye, perdón, que totalmente de me quedó lo acuerdo. colgado. Es en el proceso que el prólogo de Saramago. Ah, vale, el proceso. Bueno. Bueno, chicos, pues si os parece, dejamos hoy el programa aquí. Ha sido muy interesante, muy estimulante también. Me parece que haya visiones distintas y confrontadas en la obra enriquece mucho las sesiones. Así que os agradezco vuestras exposiciones y agradezco todavía más que hayáis aceptado la mía tan honesta y quizá también un poco pueril, ¿no? Con esto, a los que nos escucháis y seguís a través del canal de YouTube, pues deciros que nos vemos en 15 días con una nueva propuesta y que, bueno, que inaugurada queda esta sesión de los Eternautas en la que os invitamos a que nos acompañéis. Gracias, David, Graciela, Lázaro y A María José, vosotros. y nos vemos en el siguiente programa. Muy bien. Chao. Nos vemos. Hasta la siguiente. Chao.